tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mario, vamos a presentar a algunas de nuestras invitadas. Hoy estamos a la espera de una de ellas. Tenemos entendido que está en camino la doctora Jenny Vilcatoma, candidata al Congreso por Fuerza Popular, pero ya está con nosotros aquí la doctora Rosario Zacieta, candidata al Congreso por Alianza Popular con el número 17, y Marisa Glave, también candidata al Parlamento por Frente Amplio con el número 1. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la Buenas noches. Hoy invitación. día tenemos solo invitadas mujeres. Por el Día de la Mujer. El Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, precisamente. Así es. es. Bueno, lo primero es lo que ha ocurrido en el Jurado Nacional de Elecciones a partir de las 2 de la tarde. Mucha expectativa, por supuesto, porque iban a presentar las apelaciones a las tachas ya presentadas. Así es. Lo que se ha producido es que se ha escuchado a las dos partes, digamos, a quienes han presentado las tachas y los alegatos de la defensa de cada uno de los candidatos o quienes encabezan las candidaturas puestas, digamos, en entredicho, y ha ofrecido el presidente del jurado que va a resolver este asunto mañana. Ojalá sea así. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho el señor Tábara. Los intereses políticos que aquí son encontrados son contradictorios. Los líderes de opinión y algunos medios de prensa o articulistas simpatizan con una u otra posición, de tal manera que ante este caso, que ha devenido en difícil o complejo, cualquiera fuese la decisión, seremos mañana héroes o lo contrario, según la parte que opine. Lo que quiero es la seguridad a nombre del Tribunal Supremo Electoral de que este caso, al igual que todos los que vienen a esta sala, se resuelven con imparcialidad, con independencia, sin aceptar las presiones que siempre hay mediáticas o presiones como las marchas, los derechos. Bueno. Muy bien, ya nos acompaña también nuestra otra invitada, la señora Jenny Vilcatoma, que es candidata al Congreso por Fuerza Popular, número 2 en la lista, por Lima, en ese partido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues, bien, ¿es verosímil que mañana vaya a fallar el Jurado Nacional de Elecciones sobre estos dos asuntos? ¿Y van a ser héroes o van a hacer lo contrario? Bueno, creo que ya se volvieron un poco cantinflas, ¿no? Que es parte del problema que tenemos en este proceso. Ahí, como lo dije la vez pasada y nosotros nos reafirmamos en el Frente Amplio, sentimos que tenemos un proceso electoral que tiene un jurado que no está terminando de definir las normas de manera clara, ¿no? Tiene que ver con que hay una reforma pendiente en el Congreso que se hizo a medias con unos congresistas que no cumplieron con su palabra de hacer la reforma que debían hacer, y nosotros lo que hemos dicho es que si se falla en contra del señor Guzmán o si se falla en contra del señor Acuña, tendría que fallarse en contra de todos los que han incumplido de manera sostenida el proceso. O sea, de hecho, hace muy poco han salido papeles señalando, por ejemplo, que quienes formaron parte del proceso electoral del señor PPK no eran parte de su organización. Hace poco ha salido que hubieron modificaciones del estatuto del Partido Nacionalista a lo largo del proceso. En el caso del señor Acuña ha hecho algo que es una barbaridad, que es entregar dinero, y la ley lo prohíbe. Pero también la ley prohíbe que se entreguen víveres, dádivas, regalos que están fuera de la normativa electoral. Y eso es algo que hemos visto, ustedes han puesto ahora con el señor vicepresidente de Fuerza Popular, y también lo hemos visto con la señora Keiko Fujimori, con el señor Kenji Fujimori. Entonces, tenemos un proceso electoral que está cargado de un conjunto de irregularidades de alguna manera de las distintas organizaciones, y creo que o el jurado permite que se respete el derecho constitucional de que todos podamos participar, o el jurado tiene que sancionar a todos por igual, pero no puede tener una especie de privilegio para unos y no para otros, ¿no? ¿Qué dice la doctora Zacieta? Bueno, el principio del privilegio yo sí se lo acepto a Marisa, pero efectivamente vamos a ver el caso de Acuña, por ejemplo. En el caso de Acuña es un proceso de exclusión. En consecuencia, él quedaría excluido si es que se declara fundada la tacha. ¿Quién queda? Lai se fue. Queda Anel. Entonces, ¿Anel puede seguir? Es una buena pregunta. ¿Anel puede seguir? No, claro que no. Bueno... O sea, el señor Isaac Mecler hoy día en la mañana en primera edición Sí. justo dijo que no, que hay otros juristas que dicen. Para mí, la verdad, la ley está clarísima. No puede, ¿no? No, mira, la lista, una vez conformada la lista, la suerte de cada uno es independiente. Pero al momento de pasar a la segunda vuelta, el tema es por plancha. Entonces, en el hipotético
imposible caso que Acuña salga, entre Anel, quede Anel, sí. Quede Anel, y Anel en esta situación tan extraña, llegue a la segunda vuelta, es el tercero el que entra, porque ella está sola. En consecuencia, y eso lo dice la resolución 305 del 2015, que interpreta el artículo 48 del reglamento. Entonces, ya está clarísimo. Además, ella ha dicho, y espero que cumpla su palabra, que Marisa, si él no sale, si él no pasa, ella se retira. Renuncia. Bueno, dijo si el jurado electoral especial lo expulsa, y eso ya sucedió, yo me retiro, pero no lo ha hecho, por lo menos hasta el momento no. Bueno, sabemos, ¿no? Como la justicia, tarda pero llega. Yo pienso que va a llegar un momento en que o ella se va, o llega pero tarde también. O llega pero tarde también. Sí. O ella se va, o sencillamente se opera la resolución 305, ¿no? ¿Qué dice Jenny Vilcatoma? Creo que no se trata de decir todos o nadie. Aquí debe evaluarse caso por caso de acuerdo a los hechos que cuestionan a cada uno de los candidatos, a los elementos de prueba que se pueda tener en cada caso, y se debe de aplicar la ley para cada caso. Y debe haber, sí, un pronunciamiento inmediato. Esta situación de incertidumbre está dañando este proceso electoral porque no le permite al ciudadano tener un conocimiento claro de qué candidatos están corriendo en esta campaña electoral. ¿Para qué? Para que precisamente pueda hacer una evaluación consciente de qué propuesta es por la que se va a inclinar, a quién le va a dar su voto de confianza. Es necesario, y creo que es una exigencia de toda la sociedad ante las autoridades competentes, que resuelvan con oportunidad, que resuelvan con una debida motivación, con una correcta valoración en atención a los hechos en cada caso concreto. Quien tenga que quedarse, que se quede de acuerdo a ley, y quien tenga que salir, que lo haga. Pero necesitamos ese pronunciamiento en base a una decisión debidamente motivada, a una valoración correcta de los hechos, y sobre todo, que sea de manera oportuna. Pues no puede continuar esta situación, está generando una grave inestabilidad de este proceso electoral, que en definitiva causa graves perjuicios, porque incluso no solo es la incertidumbre, sino la inversión que las personas vienen realizando en esta campaña electoral. Bueno, probablemente el tema, adelante. O sea, además de la inversión que puedan estar haciendo, creo que realmente el tema de fondo es que no estamos entrando a un debate programático, de ideas, que la gente sepa cuál es la diferencia entre el Frente Amplio, por ejemplo, con la propuesta que tiene, ¿cómo se llama la alianza? Alianza Popular, o que tiene el Fujimorismo, o el que tienen los que están en este momento en discusión en el jurado. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hace varias semanas, si es que se interpreta, no se interpreta, se puede, no se puede, y entonces el jurado está volviéndose un actor político en este proceso electoral, y eso es parte del problema de fondo y la preocupación, porque incluso en las listas al Congreso hay también aún todo un universo que discutir, y de hecho, si no sabemos en este momento cuáles son las propuestas presidenciales, casi que tampoco sabemos cuáles son las propuestas congresales. Entonces, tenemos un sistema electoral que hoy se muestra en evidencia no tiene la suficiente solidez y debilita el proceso democrático, ¿no? Y el derecho de la gente a elegir con información. Sí, yo creo que tiene que haber celeridad. Por lo menos ya sabemos que el miércoles se acaba esta telenovela turca. ¿No era mañana? Pero todavía pueden hacer algo extraordinario. Un coso extraordinario, y entonces es hasta el miércoles. Se entiende que estas autoridades, estos órganos, se encontraban preparados para esta etapa, porque una campaña electoral te trae incidencias a cada momento. Se entiende que tienen todo un equipo, están preparados, están a la altura. ¿Por qué la demora? ¿Por qué los pronunciamientos? ¿Por qué los pronunciamientos contradictorios? Mira, por Ollanta Humala, porque si Ollanta Humala hubiera hecho el anuncio, la convocatoria antes, otro sería el asunto, habría más tiempo. Creo que el problema, perdóname Charo, es que el Congreso ha demorado esta propuesta de reforma, que además encima la han aprobado de manera parcial, porque parte del problema también es que no se ha aprobado la reforma completa, ha entrado al Congreso en el 2013. Por favor, el Congreso la ha aprobado no sé si unas semanas antes de que el presidente convoque al proceso electoral. Y hemos tenido ese momento extraño que a veces suena chino, pero es que el Congreso aprobó algo y hasta que el presidente no refrendara, no tenía validez. El presidente convoca elecciones y después el Congreso ratifica su decisión anterior. Y hemos estado también durante toda la primera etapa del proceso con la duda de cuál de las dos leyes se aplica. ¿La anterior o la nueva? Doctora Sacheta, entonces, desde el punto de vista estrictamente legal, digamos que mañana falla el Jurado Nacional de Elecciones, presentan en ambos casos el recurso extraordinario, eso tiene un plazo y un límite, y este fallo, el que fuese, sería ya
absolutamente terminal. Pero obvio ¿no? que sí, porque eso tiene, esto No, tiene no, que tener obvio, ya no hay nada obvio. Ya no. Ah, bueno, sí, Sí. pero en realidad ya ahí termina, ¿no? Porque Sí. podrás tú decir, no, El vamos a ir a los Poder foros Judicial, internacionales, el Poder Corte Pero eso Judicial. es lírico. Pero el 10 de abril son No las existe, elecciones. sí. Y tiene que haber una célula de votación. Entonces, El miércoles entonces es... yo creo que el miércoles es ya es el la día. fecha que es la vamos a saber fecha. quiénes corren. Sí, sí. ¿Perdón? El jueves se imprimen, empieza la impresión de las cédulas. Así es, el 10 de abril. jueves, sí. Debería. Pero ese es este jueves. La doctora se refiere al miércoles de la próxima semana. Es decir, y ya se habrán mandado a imprimir las cédulas de sufragio sin saber ¿Cuáles son los candidatos? Por lo menos en el caso de un par de los Y candidatos, Y además hay un tema si pendiente. corren o no corren. Hay un tema pendiente que es el que vamos a ver en el siguiente tema relacionado a una tacha contra Keiko Fujimori y Alan García. Así que eso está todavía en el jurado electoral especial. O sea, no sabemos si va a prosperar y si prospera, ¿qué va a suceder también, no? Entonces, podríamos ver la presentación de los tachadores. Entonces, tenemos algunos de ellos precisamente ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque yo seguí la sesión a través de Fernando Tuesta, ¿no? El ex jefe de la OMPE, que se ha divertido mucho a lo largo de toda esta sesión, porque dice que la presentación de los abogados, la verdad, ha sido divertida. Estaba a la altura de todo este... Divertida. A ver, tenemos... puesta en escena. Vamos a poner al señor, no sé, a ver, Malson Urbina primero, el ex juez. el Ahí está. bigotazo A que ver, se ha dejado, vamos por Dios. a verlo. Históricamente que cambie el quehacer del Perú, que nos pongamos los pantalones grandes en cuanto al respeto por las normas. Siempre estamos mal porque no respetamos las normas. Hoy día debe ser el cambio. ¿Qué sucede si es contrario a la tacha? Si es que el Jurado Nacional de Elecciones le da la razón tanto al señor Acuña como al señor... Yo sinceramente creo que eso no va a suceder por una simplísima razón, porque no se puede contradecir con lo que ellos mismos han dicho, que este partido no está inscrito. Y si no está inscrito, mal podría subsanar nada. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, y yo creo que nuestro proceso democrático ha sido enturbiado. Y ha sido enturbiado por la irresponsabilidad del señor Guzmán, que desde un principio sabía cómo venía su candidatura, que desde un principio supo que él no había hecho las reglas, no había cumplido con las formas, que no son solamente administrativas. Y él ha jugado hasta el límite. Eso no pone en peligro la democracia, pero enturbia nuestras elecciones y enturbia también al panorama internacional. Cuando uno ha sido irresponsable, cuando uno no ha hecho las cosas en orden, cuando uno no le enseñaron que las cosas se hacen paso por paso y que se cumple la ley, uno es el responsable. Y el responsable de esto es el señor Guzmán. Que él... A propósito del candidato Nano Guerra García y los, digamos, episodios pintorescos, vamos a decir, alrededor de lo que se ha producido hoy día en el jurado, hubo un intercambio áspero por un momento entre él y un simpatizante de Julio Guzmán. Vamos a ver unas imágenes. Le estás haciendo un flaco favor a la nación, porque va a volver a entrar la dictadura de Fujimori. Tú trabajaste en el Banco de Comercio, tú trabajaste en el peruano, me he equivocado, en el peruano, no me trates así. No te equivoques. No me trates así. Además yo he sido policía, nos yo envían sé a la que gente. tú fumabas también, y lo dijiste, y lo dijiste. ¿Qué cosa hacía? Tú lo dijiste. ¿Qué cosa hacía? ¿Qué cosa hacía? Tranquilo. ¿Qué hacía? Fumaba, dice. Claro, ¿fumabas o no fumabas? Gracias. Tú has dicho en el esto de la verdad, dijiste bien claro que tú fumabas, ¿o no dijiste? ¿Quién te ha contratado? ¿Ah? ¿Quién te ha contratado o no? Yo soy un peruano, yo soy Julio Salinas Zapata, denúnciame Lo si que quiero quieres. decir es que ¿Ya? esto es Soy parte de nuestro país, de todas maneras. Bueno, ha emitido también un comunicado hace poquito el Jurado Nacional de Elecciones y que va a sesionar también este sábado y este domingo, porque claro, nosotros como hábiles. Sí. Es decir, si hubiera sido días hábiles, sábado y domingo no contaban, pero han habilitado sábado y domingo para que en vez corran los plazos. para que en vez de que corre el próximo miércoles, el lunes se acaba la Francia. además, ¿no? porque no solamente estamos hablando de estos candidatos a la presidencia, ¿no es cierto?, que es lo que más llama la atención, sino que estamos hablando de muchas otras apelaciones. Las listas al Congreso que ha mencionado Exacto, Marisa, por hay supuesto. en diversos lugares del supuesto. país, hay cuestionamientos, listas que han sido declaradas improcedentes. Así Todo es. eso tiene que resolverse, pues no podemos ir a las elecciones con eso, digamos, en el limbo. Quedan 32 días. Quedan 32 días y, digamos, una cosa que a mí me parece alentadora, por lo menos, es que
yo sí siento en algunos sectores, cada vez hay, por ejemplo, más intentos de generación de debates. Yo he podido estar representando al Frente Amplio en el debate de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y en el de IDEPUC, por ejemplo. El día de mañana la Universidad Agraria organiza un debate sobre el tema de la política agraria. O sea, es decir, hay distintas organizaciones que están intentando avanzar en una dinámica de debate y de generación de propuestas. Ojalá este domingo, que hay un debate que organiza la República, puedan participar también todos los candidatos. Entiendo que la señora Fujimori y el señor Alan García han dicho que no van a participar. Ojalá participaran, porque sería bueno ver a los candidatos debatiendo y veamos más espacios de discusión que nos permita ir a las propuestas, ¿no? Pero lo que sí realmente, si el jurado no avanza y no permite garantizar ya el derecho a la participación, yo insisto, creo que hay mucho de improvisación en el señor Guzmán y en su organización. Lo he dicho claramente acá, creo que eso no es bueno, que no es serio, pero no es algo que solamente está ahí. O sea, tiene que ver con cómo está funcionando el sistema político ahora, y creo, sí, sinceramente, que dado que el jurado no está pudiendo garantizar la celeridad, el debido procedimiento, el garantizarle al ciudadano quiénes vamos a ser o no los que vamos a competir, ya debiera lograrse el principio constitucional que se ha apelado, digamos, y avancemos una vez. No, yo no estoy de acuerdo. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué, querida Marisa. Primero, porque bastante trabajo les ha costado a todas las organizaciones políticas que están funcionando a cumplir con todos los requisitos. Porque hay que cumplir los requisitos. Si tú quieres tener una peluquería, tú tienes que tener una licencia de funcionamiento. Yo digo, lo que sería importante es que todos lo hagan por igual. Por ejemplo, el otro día presentaron papeles por los cuales, entienden una discusión, la alianza del PPC y el APRA no habría cumplido los estatutos del PPC. Y eso ha podido pasar. Ese es un tema de legalismo que yo entiendo que sí hubo un acuerdo y que debería pasar, pero que estrictamente el procedimiento exacto no se cumplió. Pero o el caso de la discusión que hay ahora sobre el tema que seguro vamos a ver en adelante, sobre lo que se está entregando como víveres de parte de algunos de los candidatos del fujimorismo. Es decir, hay un cambalache. Y tendríamos que lograr mínimos de orden, que ojalá se lograran, pero parte del problema, insisto, es este Congreso que no aprobó cuando debió aprobar lo que tenía que haber aprobado de una reforma urgente. Antes de ir a la pausa, esto de un posible apoyo de Julio Guzmán, si es que saliera de la contienda, a Verónica Mendoza, es nada, ¿no es cierto? ¿O si ha habido algún tipo de acercamiento? Daniel Mora es el único que ha dicho que... No, pero Daniel porque conoce a, digamos, o sea, nosotros... Probablemente Verónica Mendoza y muchos hemos sido de los que hemos salido abiertamente a decir que el lobby de las universidades en contra del proceso de reforma era algo que no se podía permitir, por más que tenemos críticas a la ley, pero no se podía permitir que sea un lobby de lo viejo y de lo que no permite que se avance en un proceso, lo que no podía plasmarse, ¿no? Pero eso es una opinión del señor Mora, que obviamente tiene que ver con otro tipo de temas. Y no, más bien Ipsos lo que señala es que aparentemente se irían con el señor PPK, entiendo, la mayoría de votantes. Yo estoy hablando de una posible alianza, no alianza, ya no se puede, ¿no? Pero apoyo de que él salga al costado de Verónica Mendoza, diga, nada, en absoluto. ¿No hay nada? No hay ninguna conversación. Pero bien le vendría un apoyo, ¿no? ¿Les gustaría? Claro que les gustaría. ¿Cómo no les va a gustar? ¿Sabes qué nos gustaría? Realmente ganarles en la cancha. ¿No le gustaría? Sí, también dice que le gustaría. A mí sí. A ti sí te gustaría. A mí sí. Bueno. Creo que hay un problema con tu candidato más que contigo, pero eso es otro tema. Pero en todo caso, sí creo que lo que necesitamos es entrar a debatir y a mostrar cuáles son los proyectos. Nosotros creemos que lo nuevo es Verónica Mendoza y eso es lo que tenemos que posicionarnos. Muy bien. Tenemos que ir a la pausa y en el siguiente tema va a hablar sobre todo, porque está un poco silenciosa en este caso, con la candidata Jenny Vilcatoma, porque tiene que ver casi todo él con Fuerza Popular. Volvemos. Ahora invertir en Cape Coral, Estados Unidos, es la mejor opción solo con The International Group USA, la mejor zona del Golfo de México con la mayor cantidad de canales navegables del mundo. Lotes de 1,000 metros cuadrados desde $22,990. Disfruta de sus hermosas playas, marinas y del increíble parque de agua, muy cerca de Tampa y Miami. No pierdas esta oportunidad. Tu lote de 1,000 metros cuadrados desde $22,990. ¡Increíble! The International Group USA, símbolo de seriedad y garantía. Siempre la mejor opción. Al igual que los jóvenes, yo no tengo arrugas. No tengo arrugas con la justicia. No tengo arrugas con la gente. No tengo arrugas con los derechos humanos.
no tengo arrugas con el pasado. Se acabó el recreo y solo aquel que no tiene arrugas podrá hacer el cambio que necesitamos. Esta noche en La Hora N, una entrevista exclusiva al candidato presidencial por la Alianza Popular, Alan García. A las 9 de la noche, La Hora N, con Jaime de Altaos. Bueno, han aparecido imágenes, las hemos presentado aquí hace solamente unos momentos en Canal N, de el señor Vladimiro Warok entregando en febrero alimentos a distintos ciudadanos. Justo tenemos las imágenes, lo que estábamos mencionando. Bueno, el señor Vladimiro Warok estaba en Satipo y está ahí aparentemente entregando víveres a la esposa del alcalde de Satipo. Además, está identificada por lo menos esa persona, ¿no? Se lo observa ahí con varios productos, atún, agua. Y es un indudable acto de campaña, porque aparte de que él está con el polo, hay letreros, números, ¿no? Todo lo demás, ¿no? Ahora, esto está clarísimo, ¿no? Esto no se puede. Bueno, el famoso artículo que se ha estado mencionando en los últimos días por el tema del, el tema del señor Acuña, el 3414, dice que las organizaciones políticas están prohibidas de efectuar entrega, promesa u ofrecimiento de regalos de naturaleza económica. Incluso que esto no puede, hay un monto de 0.5 UIT, que hemos sacado el otro día de las cuentas, es 19.50, ¿no? Sí. 19 soles, .5. Por obsequio. Así es. La pregunta sería, y quizás la doctora Zacita nos pueda responder esto primero, si se probase, como parece bastante evidente esto, ¿afecta solamente al candidato a la vicepresidencia Warok o a toda la plancha? La interpretación. En primer lugar, ver a Vladimiro Warok con la... Sí, disonancia cognitiva, se llama eso. Con el tema naranja, me resulta bastante extraño, pero en fin. Esto es una falta personal que vulnera y contraviene lo señalado en la ley electoral, pero ya queda interpretación. Yo no soy tan experta en el tema electoral, si esto podría... Es una interpretación fundamental, es una interpretación medular. Pero sí podría, digamos... afectar a la plancha de su conjunto. Sí. Porque según este artículo, las listas, una vez conformada la lista, tienen cuerdas separadas. Cada exclusión, pero cada exclusión, o sea, si él cae, no cae toda la plancha, cae él. Sí. Entonces, si tú me preguntas por la conformación de la plancha, en el caso de que él, por haber dado dádivas debidamente comprobadas, cae, no cae toda la plancha. Es mi interpretación. A ver, pero ¿qué dice? Jenny Vilcatoma. Claro, definitivamente lo que se trata es de dar muestras de transparencia. Tenemos imágenes que nos hacen ver un grupo de personas que están llevando a cabo pues una actividad política, están con el polo, es lo que puedo observar de las imágenes. Lo que corresponde es que las autoridades competentes igual analicen el hecho, verifiquen las pruebas que tienen, hagan una valoración correcta y se pronuncien de acuerdo a ley. Siempre la exigencia, creo, del ciudadano y de todos los presentes aquí y a nivel nacional es que se cumplan las leyes, que se cumpla, que se respete las normas. Muy bien, ahora hay un cuestionamiento, que se absuelva, que sea el señor Vladimir Warok que nos cuente, que nos explique. Personalmente acabo de ver estas imágenes, no he tenido tiempo de preguntar ni poder indagar, pero yo supongo que él tiene que dar una explicación. Y que sean las autoridades competentes las que se pronuncien finalmente sobre estos hechos que cuestionarían su candidatura. ¿Y usted tiene... Si tiene dos orejas, ladra, y tiene cuatro patas, yo creo que ahí, mi querida Jenny, no podríamos nosotros salvarlo.
a Vladimiro no lo podríamos salvar, porque es evidente que él... Claro, precisamente, es que nadie pretende salvar a nadie. Entonces, pero ¿quién es la autoridad competente que se tiene que pronunciar? Claro. Tiene que hacer su valoración, tiene que hacer su debida sustentación y que se pronuncie. Y en el tiempo más rápido en posible. En términos de ser procuradora, yo entiendo que tus temas de medios probatorios, pero este es un tema muy ágil. Aquí ves, la justicia electoral es mucho más rápida que el tema de procuración. A eso me refiero, que exista un pronunciamiento inmediato, que se investigue, que se haga una valoración inmediata, que exista un pronunciamiento. En esta mesa lo que tenemos son cuestionamientos. Entonces estaríamos frente a una plancha de Keiko coja, porque si esto es una flagrancia, evidentemente Keiko se queda sin ese vicepresidente. ¿Correcto? Que las autoridades competentes se pronuncien. Pero estamos en el mismo alineamiento. Que se pronuncien las autoridades competentes. Lo que nosotros podemos hacer aquí son cuestionamientos respecto a imágenes que estamos viendo. O sea, el tema es tú qué opinas sobre eso, tú que has sido procuradora. Lo que estamos observando nosotros en este momento son imágenes donde precisamente están las personas con sus polos y existen víveres ahí. ¿Eso genera un cuestionamiento? Sí. ¿Se le pondría en el mismo nivel del señor César Acuña? Por supuesto que sí. Lo que nosotros exigimos es un pronunciamiento inmediato respecto a una valoración de hechos y finalmente pruebas. La exclusión o no exclusión la van a determinar. Finalmente que ellos se pronuncien. Yo toco el tema vinculado a un tema crucial, porque coincido con Jenny en que si es que ahí se han visto víveres y a las personas, entonces las fotos que hemos visto hace relativamente poco de la señora Fujimori, de ella misma, en actos de campaña con personas que tienen unas bateas con víveres, es también un acto que requiere un inmediato pronunciamiento de parte del jurado y una valoración de este acto. Y además, en este punto en particular, que además es grave, o sea, más allá de si suma 19 o no 19, hoy día una persona que me decía el porcentaje de la UIT que ustedes han calculado, ¿no? 19.50. Hoy día un abogado amigo me decía que la norma dice expresamente que lo que se puede entregar es material de campaña. Así es. Claro. Y por tanto no víveres, es decir, lo que se puede entregar es polos, gorros, calendarios, lapicero, todo lo que es de alguna manera, pues, o sea, el aparato de los que tienen más o menos plata y entregan en campaña. Nosotros entregamos volantes, más o menos, y un lapicero a veces. Pero hay algunos que tienen para entregar un poco más, digamos, ¿no? Pero lo que sí entiendo queda claro es que no se pueden entregar víveres, no se pueden entregar cosas que de alguna manera no tienen nada que ver con el proceso electoral, ¿no? Entonces, sí, ese es el razonamiento, y debiera ser el razonamiento, si es que se cumple el procedimiento, entonces también no solamente involucraría al señor Warok, sino que podría involucrar a la señora Keiko Fujimori, ¿no? O sea, que también tiene algunas apariciones, digamos, en fotografías colgadas en la web y en el Facebook, digamos, de la organización, en este tipo de acciones. Ese es el evento que organizó Factor K, ¿se llama? Sí. ¿Usted tiene claro qué cosa es lo que ocurrió ahí? Porque lo que alega... No, lo de las bateas es otra actividad. Es distinto. Lo de Factor K es con el sobre. Exacto. Está entregando la plata. Ese es el sobre, sí. Pero entiendo que ese es un debate distinto que igual es cuestionable. Pero en todo caso hay unas fotos de la señora Fujimori con personas que reciben unas bateas con víveres dentro y en un acto proselitista, digamos, ¿no? Y entonces ese es un tema que también merecería fiscalización y merecería, pues, evaluar uno de los temas que también tenemos que ver, que es la procedencia de los fondos de campaña, qué se hace. Uno de los límites que plantea esta norma no termina de poner, por ejemplo, topes claros de hasta cuánto se puede gastar en una campaña, que debieran haber en este momento. El Jurado Nacional está mirando y observando algunas de las candidaturas, la de Fuerza Popular, por ejemplo, sobre el tema del manejo de recursos, ¿no es cierto? Y esta discusión que hubo también sobre una cuenta offshore. En fin, algunos nos hace recordar también a lo que significó el fujimorismo de antaño y su vinculación con el fujimorismo de ahora, ¿no? Vamos a darle la palabra entonces. La señora Keiko Fujimori ya se ha pronunciado sobre este evento en el cual se cuestiona esta entrega de sobres y ha indicado que eso no lo organizó el Partido Fuerza Popular. El día de ayer, en una entrevista en Exitosa, me mostraron una fotografía donde claramente se ve a Keiko Fujimori abrazando a una persona que tiene una batea en sus brazos, pero que abraza a la persona. Lo que tenemos es una imagen y objetivamente lo que se tiene que hacer son las indagaciones correspondientes para recibir los descargos y saber qué es lo que sucedió. Objetivamente no vemos a una Keiko Fujimori entregando los regalos, vemos a una persona abrazando. Me refiero a la fotografía que me mostraron el día de ayer en Radio Exitosa. Llegó con su batea a buscar a Keiko para que la abrace. Pero usted tiene la certeza que la señora Keiko se lo dio, compró la boleta, tiene el dinero, no la tiene. Entonces vayamos al órgano competente y que se pronuncie. Vayamos y que sean ellos que nos digan, sí,
¿Existió un regalo? ¿No existió un regalo? A eso vayamos. Lo que tiene usted es una fotografía de Keiko Fujimori abrazando a la persona objetivamente. ¿Sabes cuál es el problema, Jenny? Que nosotros tenemos la certeza también, por ejemplo, que la señora recibió dinero de la corrupción para pagar sus estudios y que no se pudo investigar, porque no había posibilidad de investigar ese caso. Si vamos a entrar a ese tema, tendríamos que preguntarle también a la señora Verónica Mendoza lo que nos tiene que decir sobre los fondos de campaña del nacionalismo en el año 2006, en el 2011. Mire, el pasado los cuestiona a los dos. Yo pues creo, el nacionalismo se encuentra seriamente cuestionado por el origen de los fondos cuando fue prácticamente la secretaria de la señora Nadine Heredia. Nosotros necesitamos conocer el día de hoy la versión. Ahí me dejan, por supuesto, si no he terminado de hablar porque usted pretende interrumpir. No la voy a interrumpir. Necesitamos conocer. No, yo no me estoy molestando. Sí te molestas. Estoy emitiendo un Tienes una pronunciamiento. actitud muy así, muy... Tranquila, todo está Usted bien. tiene sus características, yo tengo las mías. Estoy tratando de absolver una pregunta no, pero y que no se sobreponga. No vamos a dejar que la doctora Vilcatoma responda. Pero si usted me a ver, si Jenny Vilcatoma responda, por favor. Gracias. Deben esclarecerse todos los cuestionamientos sobre los orígenes que financian una campaña. Muy bien, la señorita Glave reiteradamente cuestiona estos hechos, pero yo quisiera pedirle la misma exigencia para que conozcamos sobre los orígenes de los fondos que financiaron la campaña nacionalista en el año 2006-2011, ya que la señora Verónica Mendoza ha sido una persona cercana a la señora Nadine Heredia. El día de hoy tenemos serios y graves cuestionamientos que involucran incluso a la empresa Odebrecht. Tenemos serios cuestionamientos que nos dan la necesidad de conocer. Por favor, necesitamos un pronunciamiento claro y concreto, con tanta cercanía. ¿Conocía o no conocía las agendas? Sería necesario que también se le haga una pericia grafotécnica para saber si en algún momento realizó o no realizó una anotación. Pero mi exigencia versa por lo mismo. ¿Puede responder sobre los temas puntuales de Keiko Fujimori y luego que ella responda? Claro, estoy respondiendo tengo la sobre respuesta la clarísima. Usted dice, le entendí lo del balde, lo de la batea, ¿no es cierto? Usted dice que es una imagen y hay que ver si ella lo compró y si ella lo regaló. Ok. Y lo del tema de Factor K, ¿cuál es la señora Keiko Fujimori se ha pronunciado indicando de que ese no fue un evento que organizó Fuerza Popular, sino lo organizó esta organización. ¿Y el Factor K no tiene ninguna relación con Keiko Fujimori? Lo que yo conozco es que los mítines de Fuerza Popular los organiza Fuerza Popular. Yo tengo conocimiento claro, por indicaciones incluso expresas, que no se realiza ningún tipo de regalo. Las acciones son netamente proselitistas, ¿no? Y todas las personas, todos los grupos que están haciendo campaña por los congresistas acuden, hacen también su pequeña campaña, reparten volantes. Es lo que yo conozco de lo que he podido percibir en este corto tiempo en el que estoy participando. ¿Pero ella debió estar en medio de una actividad donde se estaba repartiendo sobres con dinero? Bueno, la señora ya se pronunció, la señora Keiko Fujimori ya se pronunció indicando de que esa no era una actividad organizada por el Partido Fuerza Popular. Pero y siempre voy a reiterar, y yo voy a reiterar lo mismo. Existe un cuestionamiento. Perfecto, que sean las autoridades competentes que realicen su trabajo, que sean quienes se pronuncian. Ahora, en tanto usted me realiza esta pregunta y yo intento contestarle, tengo la interrupción de la señorita siempre reiterando lo mismo. Entonces yo también quisiera hacer saber los cuestionamientos que tienen que ser aclarados, que necesitamos conocer respecto a la postura de la señora Verónica. Voy a responder dos cosas muy puntuales. La primera es, la señora Verónica Mendoza le ha pedido a la SBS que le levante el secreto bancario y que si alguien tiene alguna duda, investigue sus cuentas, no tiene ningún problema en levantarlas. Ojalá la señora Keiko Fujimori sea capaz de hacer una cosa así. La segunda cosa es que Verónica Mendoza fue la primera en ir a la Comisión de Fiscalización a decir todo lo que sabía sobre esas agendas y la primera en decir que iba a una pericia grafotécnica y las que hiciera falta para demostrar que no tuvo absolutamente nada que ver con las agendas. Entonces yo tengo la certeza y la tranquilidad porque tengo una candidata que ha demostrado su honestidad. En este caso, que es en el que estamos discutiendo, hay una excusa que es que Factor K, como dice Verónica, ¿no es cierto? K, Keiko, el símbolo de la señora Fujimori, entrega dinero en una campaña electoral. Y la argumentación es, no lo organizó Fuerza Popular, entonces otra organización entrega dinero, yo estoy al lado a nombre mío y con el Factor K, y yo no me hago responsable de eso. Así como no me hago responsable de que otro mueva una empresa offshore para poder entregar dinero para la campaña. Así como dije que no me hacía cargo del dinero que me entregó mi padre de enriquecimiento ilícito. La señora Vilcatoma sabe, porque de hecho hay un pronunciamiento de la fiscal Echaíz sobre por qué
qué el caso, ¿no es cierto?, de la señora Fujimori no ha podido ir a investigación. Porque cuando extraditaron al señor Fujimori no pudieron incluir enriquecimiento ilícito y, por tanto, la complicidad de la señora Fujimori no podía formar parte. Y la fiscal Echaiz, en ese mismo pronunciamiento, que estaba en la Procuraduría Anticorrupción, señala que ella sí ve que hay caso de enriquecimiento y que ve que hay desbalance patrimonial y que era tan evidente que esto provenía de la corrupción que eventualmente la señora Fujimori pudo haberse dado cuenta, y que de hecho creo que todos los peruanos nos dimos cuenta, y debió decir algo. Y eso constituye un delito en ese punto, pero que el tiempo en el que se investigó fue tan tarde que prescribió. Y por eso es fundamental en el Perú que los delitos de corrupción no prescriban. Por eso es fundamental en el Perú la muerte civil. Por eso es fundamental en el Perú que quienes queremos luchar contra la corrupción no solamente tengamos un discurso, sino tengamos acciones claras y estemos con la suficiente firmeza de no ser raptados por la corrupción que le robó al Perú 6.000 millones de dólares en corrupción, como lo ha dicho las distintas instituciones del Estado. Te va a disculpar la doctora Nocieta, pero la señora Vilcatoma va a tener que responder. Claro, he respetado y no he interrumpido la exposición de la señorita Maritza Clavín. Creo que es la forma en la que se tienen que llevar a cabo las exposiciones. Para eso estamos aquí, para debatir. Yo sigo insistiendo, el día de hoy el panorama ha cambiado. Yo creo que necesitaríamos conocer toda la información que la señora Verónica Mendoza tiene por haber participado, por haber presenciado de muchos hechos de la etapa de la campaña en el año 2006 y en el año 2011. Es necesario conocer qué participación, hasta qué punto las acciones de esta ONG Prodin con la que se le ha vinculado, ha realizado acciones de asesoría técnica a los alcaldes que precisamente se llevaron a cabo en Venezuela, un país que el día de hoy se encuentra cuestionado por haber sido financiada su campaña o haber sido organizada su campaña precisamente por esas empresas millonarias. Yo considero desde mi punto de vista que todo hecho delictivo debe investigarse. También considero que es muy urgente contar con un procurador autónomo constitucionalmente para que pueda no solamente investigar hechos del pasado de un gobierno saliente de la oposición, sino precisamente de aquellos actos de corrupción que pudieran nacer de un gobierno vigente y poderoso, cualquiera que fuera. En eso estamos de acuerdo. 3 segundos para darle solo 3 segundos, perdóname, Charo. Lo que pasa es que acaban de decir que Verónica Mendoza tiene algo que ver con Prodin. Hay carta notarial de Verónica Mendoza dirigida a registros públicos señalando que nunca firmó nada, nunca formó parte de Prodin, y eso está claramente registrado. Con lo cual no solo estamos de acuerdo con que se investigue a Prodin, sino que además, por favor, se cuente claramente que usaron su nombre sin su autorización y hay un proceso que han señalado a la compañera. Mientras le damos la palabra a la doctora Nocieta, vamos a ver también la imagen a la que hacía alusión la señora Vilcatoma de este acto de campaña. Esa es otra, tú tienes no, esa es otra fotografía. Otra fotografía. Sí, en esa sí se está dando. ¿Puede volver? Perdón. Perdóname. ¿Podemos retroceder? Ya, ahí sí se la está dando y acá está la foto abrazada. ¿Ves? Es la misma secuencia, digamos, de fotografía. Sí, está con el mismo polo. ¿Ustedes podrían verificar la fecha de esa fotografía? ¿Tienen la certeza de qué campaña es? Porque si ustedes regresan a la fotografía anterior, que también usan los mismos chalecos anaranjados, se ve que es una fotografía del pasado, ¿no? Claro, sería necesario, creo, un pronunciamiento para poder aclarar, ¿no? Esas fotografías precisamente de las personas que estuvieron presentes en esos Este es otro día, no, pero lo que tiene la señora Nocieta es otra. Bien, perdón. Sería necesario conocer la fecha, ¿no? Para poder emitir un pronunciamiento. Doctora Nocieta. Doctora, sí, ahora sí. Disculpe. Es el problema de ellas. Ahora no sé si hay otra. No, sobre la fotografía de Keiko Fujimori. Bueno, en esas fotografías se ve lo que siempre se ha visto, que la utilización muchas veces de dádivas, de regalos, de dinero, mucho dinero, en dádivas, frazadas. Y es una compra perversa, malévola y subalterna de la voluntad popular. Nada más, eso es lo único que tengo que decir. Y eso ha sido una práctica de Fujimorato, un régimen que fue una dictadura que hoy día, el 8 de marzo, no es para celebrar, es para conmemorar. Y hay miles de mujeres esterilizadas por una política de Estado que realmente nunca debió ocurrir. Sobre ese punto precisamente ha hablado hoy día también Keiko Fujimori sobre las esterilizaciones forzadas. Vamos a escuchar lo que dijo y vamos a comentarlo.
Como mujer y como mamá de 2 hijas, además, por supuesto que me solidarizo con las mujeres si es que han sido operadas sin su consentimiento. Y seré y buscaré conocer la verdad, por supuesto. Y si es que hay alguna mujer que ha sido operada sin el consentimiento de ella, pues tendrá que ser reparada por el Estado. Pero han pasado 15 años de muchas investigaciones y a mí lo que me llama la atención es que este gobierno haya creado el registro de víctimas meses antes de empezar esta campaña electoral. Si tanta era la preocupación de este gobierno, ¿por qué no lo hicieron a inicios del gobierno y no esperar que este tema se politice? Creo que todo... Bien. ¿Qué dice la señora Vilcatoma? Si me permiten, Saludos, por supuesto. si me permiten sobre este tema, vamos a empezar. Empezamos por acá. Sí, en el tema de las mujeres esterilizadas, en primer lugar, pienso que fue una política de Estado. Una política dedicada a, entre otros temas de regulación de la vida sexual y reproductiva de nuestras mujeres, utilizar el procedimiento de extirpación de ovarios, en fin, de lo que haya que hacer para que no tuviera más hijas, sobre todo las mujeres pobres y de origen andino. Y esto ha sido recogido por muchísimos oficios que se han visto a lo largo de todos estos años. El que no quiera ver, que no vea. Pero me parece, por parte de Keiko, a quien la conozco en la época congresal, que es muy fácil de su parte decir fue un error nuestro y que lo pague el Estado. No, Keiko. Eso lo tiene que pagar quienes fueron los directamente responsables. No el Estado, no el ciudadano, no la señora de la bodega, no los impuestos, no la SUNAT. No. Eso lo tiene que pagar quienes fueron responsables. Entonces, esa es nuestra propuesta. El tema de las mujeres esterilizadas es una herida en el alma del Perú. Porque mientras esa herida no se cierre, estaremos muy preocupadas. Y hoy día, que es un día tan especial, es muy doloroso recordar este tema de las miles de mujeres esterilizadas sin su consentimiento, miles de mujeres esterilizadas encerradas en una estación de salud, que no sabían lo que estaba pasando, que no querían ellas, y eso se ha recogido en muchos testimonios, y que evidentemente refleja una política de Estado que fue hecha en el Fujimorato con el único fin de bajar la pobreza extrema, esa pobreza que no se podía bajar con temas ejecutivos, con planteamientos presupuestales. Eso lo tuvieron que bajar estirpando y cortando la vida sexual de muchas mujeres del Ande. Esa es la verdad. Señora Vilcatoma. Muy bien. Saludo la intención de la señora Keiko Fujimori de investigar, y cuando hablamos de investigar va a tener que ser investigación penal para poder verificar que estas esterilizaciones se hayan podido dar en contra de la voluntad de las personas. Del mismo modo, saludo que tenga toda la voluntad de que se repare ese daño si existió. De forma personal, ¿qué debo opinar? Que no se puede vulnerar el derecho de las personas, la libertad de las personas, la libertad de decidir. Y definitivamente rechazo cualquier tipo de esas prácticas. Pero sí saludo que se tenga la voluntad de que se investigue. Y una vez, como bien dice la doctora Zacieta, una vez que se investigue, se individualice las responsabilidades, se tiene que reparar. ¿Y con qué? Precisamente con reparaciones civiles a cargo de las personas que también asumieron esas decisiones. ¿Pero usted cree que hubo o no esterilizaciones forzadas? Lo que tenemos es un reconocimiento de la señora Keiko Fujimori. No, le pregunto si usted cree que hubo o no, porque ella dice que no, y si hubo, que se repare. Yo le pregunto si usted cree que sí hubo o no. Tenemos que hablar objetivamente, hablemos de casos concretos, de investigaciones concretas. Yo no podría hablar de algo que no he conocido, que no he llevado a cabo, que no he podido estudiar, que no he podido investigar para hacer un pronunciamiento claro y concreto técnicamente de si existieron o no. Entonces, pero de esa manera, si usted me permite terminar, yo podría expresarme correctamente, ¿no? O sea, si usted me va a interrumpir de esa manera, yo no puedo expresarme. Ya. Yo tajantemente rechazo este tipo de prácticas porque considero que el respeto de las personas, los derechos fundamentales de las personas deben ser respetados y protegidos. Lo considero así. Y también soy la primera en exigir que cualquier tipo de delito que se cometió tenga que ser investigado y tenga que ser sancionado. ¿Cuántos años se está investigando?
15 años. Perfectamente. Y no nada. Perfecto. 15 años. Pero por favor no me grite, señora. Por favor, cálmese usted. Exprésese correctamente, por favor, estamos hablando. Pero si usted no me va a permitir expresarme, señora, por favor, usted me interrumpe hace un momento. Que termine de hablar la doctora Vilcatoma. Yo no le estoy gritando. Yo no le estoy ha gritado usted, señora. No le he gritado. Usted va a poder ver en la repetición del video. No, hablemos correctamente, señora. Hablemos correctamente. No creo que porque usted me grita yo me voy a ir corriendo. No, yo me voy a gritar. Porque hay algunos temas a debatir de fondo. Que precisamente el tema de la doctora Vilcatoma. Mire, permítame decirle. Por favor. Sí. Es necesario que se investigue, que se castigue, que se sancione, que se repare todo tipo de violación de derechos humanos. Pero ¿qué necesitamos, por ejemplo? ¿Qué en este momento, en el Día de la Mujer, qué necesitan las mujeres? ¿Qué planteamientos concretos de lucha contra la violencia? Planteamientos concretos de lucha contra la trata de personas. Planteamientos concretos que puedan acabar con los eternos juicios de alimentos no atendidos. Ese tipo de planteamientos requiere la población el día de hoy de congresistas como usted o candidatos al Congreso de usted, como usted, señorita, y como quien le habla. Creo que de eso deberíamos hablar. Yo creo que no debemos llegar a este nivel. Venimos a debatir, a expresar ideas. Yo he venido acá a expresar ideas y expresar posturas. Creo que todavía estamos en ese nivel. Yo creo que ese nivel, por favor, se tiene que mantener. Creo que hay un tema de fondo y que lo percibo también de la señora Vilcatoma, y es si se reconoce que hubieron o que no hubieron. Lo que se está diciendo acá es que se tiene que recién investigar. Y pareciera que no conocemos que hubo una investigación en el 2012 en el Congreso, que hubo una investigación en el CLADEN, ¿no es cierto? Que además de Mamérita Mestanza y las otras 17 mujeres que murieron en el proceso de esterilizaciones forzadas, hay 2.074 mujeres en proceso que están exigiendo una investigación que durante muchísimo tiempo se ha pretendido tirar abajo a esto. ¿Por qué? Porque uno de los temas de fondo, y ahí coincido con la doctora Zacieta, con Charo, tiene que ver con que este caso no es un caso de médicos aislados o de personas aisladas. Fue una política de Estado. Tanto está así probado que hay un conjunto de reportes de los directores regionales elevados a los 3 ministros que están involucrados, el ministro Mota, el Casto Baguer y Aguinaga. Los 3 ministros reciben información y ellos elevan información al propio señor Fujimori, que personalmente solicitaba a sus ministros información sobre cuántas mujeres estaban siendo esterilizadas como parte de esta política. Entonces, esto que fue una vejación muy grande, que hoy recordamos el 8 de marzo, es algo que tenemos que entender. No fue ni aislado, ni fueron 4, ¿no es cierto? Hay 17 mujeres muertas, 2.000 en un proceso exigiendo justicia, y hay muchas más que quieren sumarse a exigir que el Estado, que permitió una política como esa, no solamente las repare, sino que haga justicia y se investigue y se sancione. Muy bien. Bueno, tenemos que... Ya son las 7:51, lamentablemente... Y tenemos 2 temas por cubrir todavía. Sí, tenemos que seguir de frente. Vamos a seguir, pero quería comentarles que el congresista Kenji Fujimori, ojalá algún día lo podamos tener aquí congresista, porque siempre estamos en contacto a través del Twitter, pero sería genial poder tenerlo aquí y escucharlo personalmente. Él lo que dice a través de las redes sociales es que las fotografías que hemos mostrado hoy día son de la campaña anterior. Eso ha puntualizado, y además algunos otros tuiteros dicen que la diferencia entre el polo, que la campaña en 2011 se hacía con polo naranja y que esta vez se hace con polo blanco. Las primeras fotos, sin embargo, eran con polo blanco, ¿no? Por lo menos ya tenemos un pronunciamiento que las fotografías no son de esta campaña. Bueno, la primera es el polo blanco, la que tenemos ahí. Por lo menos tenemos un pronunciamiento, ya por lo menos podemos partir de las fechas para poder... Perdón, el procedimiento de una de las 2 fotos, porque la otra foto sale con polo blanco, pero en todo caso creo que el tema de fondo es que ese tipo de política es la que deberíamos permitir. Sí, yo creo que hay un concepto jurídico que dice que quien hace un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Pero el que le hace el daño, no el Estado, no el pueblo. Así que en ese sentido yo estoy totalmente, difiero del pensamiento de Keiko, y que van a investigar y en el momento que crean pertinente, pues el Estado va a pagar. Yo pienso que eso no debe ser así. Tiene que ser los causantes del daño. Bien. Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora más grande de Brasil, que estaba ya en una especie de prisión preventiva, digamos. Hacía 9 meses. Hacía 9 meses, ha sido finalmente sentenciado a 19 años de prisión por delitos de corrupción que se han descubierto en el contexto de este caso que se llama Lavajato, o operación llamada Lavajato, y tienen que ver con entrega de 4.4 millones de dólares y 1.9 millones de francos suizos a directivos de la petrolera, de la Petrobras, y esto para
comillas, que no obstaculicen el funcionamiento del cártel y los ajustes fraudulentos de las licitaciones, es decir, una corrupción redonda. Esto, como se sabe, tiene de carambola una coda, una posible coda en el Perú, y por eso el fiscal de la Nación está evaluando la información del caso en la que se menciona o está relacionado el presidente de la República, ni más ni menos. De hecho, la Comisión Lavajato, aquí en nuestro país, ¿no es cierto?, ha acordado enviarle una carta al presidente Humala para que fije fecha y hora para tomar sus declaraciones sobre este caso. Tenemos justo unas declaraciones, vamos con eso para respirar un poquito y regresamos. Congresista, ¿se acordó de enviar una carta al señor Ollanta Humala para mañana? ¿Qué es lo que va a bueno, eso es un acuerdo, pero aparte de la agenda. Nosotros no podemos citar a la comisión al presidente Ollanta, pero sin embargo se le va a comunicar a él por escrito de que es importante tener una reunión con los miembros de la comisión, puesto que hay varios elementos que se han manifestado en términos públicos, y creo que es importante de que él nos aclare y guardando el respeto al margen de las posiciones políticas y puntos de vista que puedan haber. Él es presidente de la República, es jefe de Estado, y por lo tanto la relación y el trato tiene que darse el respeto, pero considerando con mucha objetividad los elementos que han sido expuestos ya públicamente. ¿Ustedes irían a Palacio? Eso es el tenor y eso es el acuerdo. En todo caso, nosotros comunicaremos eso al presidente de la República para ver cuándo y en qué fecha él podría recibirnos. Eso lo haremos lo más pronto posible. Empezamos con la doctora Zacieta. Le cedo la palabra a Marisa. Mira, yo creo que este gobierno tiene reiteradas acusaciones de corrupción, y en este caso creo que el presidente no debe de ninguna manera escudarse en cualquier tipo de privilegio que pueda tener. Creo que es un caso muy grave. Es un caso grave, además, que no tiene solo una cola. Recordemos que hace poco este caso Lavajato, que además hay que reconocer que en el Perú lo han levantado los periodistas de investigación. Es decir, hemos llegado acá a conocimiento de esto, y a partir de esto, por periodistas de investigación, es que recién empieza a activarse los sistemas de administración de justicia para investigar, digamos, ¿no? Y coge al presidente García, hay un señalamiento sobre posibles vinculaciones del presidente García, y hay posibles vinculaciones del señor Humala, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una explicación a fondo. Esta empresa tiene un conjunto de operaciones en el Perú, tuvo el tema de la transoceánica, digamos, y también tiene un conjunto de obras de por medio que debiéramos revisar, ¿no? Y es Camargo Correa, es Odebrecht y un conjunto de otras que merecen una investigación profunda, una sanción inmediata si es que hay algún tipo de culpabilidad, y creo que no puede un presidente de la República, menos en este contexto, escudarse en ningún tipo de inmunidad para no enfrentar algo que la población merece saber, ¿no? ¿Y cree usted que la señora Susana Villarán también debería ser invitada a esta comisión? Todos, cualquiera que pueda tener algún tipo de vinculación. No, lo digo por los contratos que se hicieron durante la época de la a mí me lo preguntan claramente, o sea, yo creo que Susana Villarán es una persona con la que tengo muchas distancias, no estoy de acuerdo con su participación con el señor Urresti, pero yo no creo que ella esté involucrada en algo así. En todo caso, sí creo que precisamente el que no la debe, no la teme. Y todos los que no la deben y no la temen, como lo ha hecho Verónica Mendoza, que levantó su secreto bancario, que fue la primera a ir a la Comisión de Fiscalización, deben en este momento presentarse y brindar toda la información necesaria para ir a fondo, porque la corrupción hay que cogerla del pescuezo y no permitir que pase. Jenny Vilcatoma. Lo que tenemos es una investigación que revela una organización criminal internacional. Empresas constructoras que llegaron al más alto nivel de corrupción, colocar mandatarios a nivel de Latinoamérica, lo cual me hace recordar a un ministro Figalo que decía: Odebrecht pone y saca presidentes, Odebrecht es dueño de Latinoamérica. Definitivamente toca el Perú. Y también se revelan cuestionamientos respecto a la elección del presidente Chávez, que también tienen que ser investigados en relación a todo lo que pudo suceder en la campaña del 2006, en la campaña del 2011. Va más allá. Esta organización criminal probablemente no solamente se haya ocupado de poner presidentes, sino para que precisamente se pudieran beneficiar de estas obras, no solamente es el gobierno central el que se encarga de ello, sino gobiernos regionales y gobiernos locales. Y que tenemos en el Perú a un Martín Belaúnde Locio cuestionado en el proceso, en la investigación de Antalsis, en el caso de la Centralita, que precisamente seguía este mismo modus operandi: realizar, financiar campañas de autoridades para llegar al gobierno regional, para que precisamente luego haya un beneficio económico. Lo que tenemos ante los ojos es realmente una operación internacional
en base a corrupción, que tiene que ser profundamente investigada. Necesitamos saber si eso ha sucedido o no con la campaña del señor presidente Ollanta Humala. Definitivamente el señor presidente Ollanta Humala no va a someterse a las investigaciones. Lo que necesitamos es que las autoridades competentes inicien las acciones. A un procurador que solicite al Congreso, que solicite al Ministerio Público, ya que inicien las indagaciones. Estas noticias las estamos conociendo, como bien dice la señorita Glave. Señorita no, señora o Marisa. Cualquiera de las dos. Gracias. Marisa, recién la he conocido el día de hoy. No se preocupe. Entonces, lo que necesitamos es que se inicien los procedimientos, sin miedo a nada. Tenemos el ejemplo, el procedimiento, el proceder ejemplar de la justicia brasileña. No han tenido miedo. ¿Sería una de las cosas que impulsaría? Por supuesto que sí. Y yo pienso que no habría no se puede investigar hoy, mañana, pasado, ¿no? Hay un plazo. Hay un plazo, pero se pueden iniciar procedimientos y esos tienen que ser iniciados inmediatamente por las autoridades competentes en nuestro país. Tiempo que pasa, verdad que huye. Hay situaciones muy graves y lo más importante, y coincido con Maritza, si me permiten terminar. Todas las obras. Yo me había olvidado del presidente Ollanta Humala. Me había olvidado de su existencia, la verdad, porque como no aparece, no sé si a veces nos da la impresión de que el gobierno está como en neutro, en automático, pero efectivamente yo creo que siempre hay que investigar. Hay que representar, los congresistas tienen que representar, tienen que fiscalizar y tienen que legislar, así que estamos en la misma tónica. Muy bien, les agradecemos mucho a nuestras tres invitadas, nos tenemos que ir porque el tiempo nos ha ganado. Muy bien. Nos vemos mañana por la noche. Chao. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mario, vamos a presentar a algunas de nuestras invitadas. Hoy estamos a la espera de una de ellas. Tenemos entendido que está en camino la doctora Jenny Vilcatoma, candidata al Congreso por Fuerza Popular, pero ya está con nosotros aquí la doctora Rosario Zazieta, candidata al Congreso por Alianza Popular con el número 17, y Marisa Glave, también candidata al Parlamento por Frente Amplio con el número 1. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Hoy día tenemos solo invitadas mujeres. Por el Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, precisamente. Así es. Bueno, lo primero es lo que ha ocurrido en el Jurado Nacional de Elecciones a partir de las 2 de la tarde. Mucha expectativa, por supuesto, porque iban a presentar las apelaciones a las tachas ya presentadas. Lo que se ha producido es que se ha escuchado a las dos partes, digamos, a quienes han presentado las tachas y los alegatos de la defensa de cada uno de los candidatos o quienes encabezan las candidaturas puestas, digamos, en entredicho, y ha ofrecido el presidente del jurado que va a resolver este asunto mañana. Ojalá sea así. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho el señor Tábara. Los intereses políticos que aquí son encontrados son contradictorios. Los líderes de opinión y algunos medios de prensa o articulistas simpatizan con una u otra posición, de tal manera que ante este caso, que ha devenido en difícil o complejo, cualquiera fuese la decisión. Todo el proceso. En el caso del señor Acuña ha hecho algo que es una barbaridad, que es entregar dinero, y la ley lo prohíbe. Pero también la ley prohíbe que se entreguen víveres, dádivas, regalos que están fuera de la normativa electoral. Y eso es algo que hemos visto, ustedes han puesto ahora con el señor vicepresidente de Fuerza Popular. Y también lo hemos visto con la señora Keiko Fujimori, con el señor Kenji Fujimori. Entonces, tenemos un proceso electoral que está cargado de un conjunto de irregularidades de alguna manera de las distintas organizaciones, y creo que o el jurado permite que se respete el derecho constitucional de que todos podamos participar, o el jurado tiene que sancionar a todos por igual, pero no puede tener una especie de privilegio para unos y no para otros, ¿no? ¿Qué dice la doctora Zazieta? Bueno, el principio del privilegio yo sí se lo acepto a Marisa, pero efectivamente vamos a ver el caso de Acuña, por ejemplo. En el caso de Acuña es un proceso de exclusión. En consecuencia, él quedaría excluido si es que se declara fundada la tacha. ¿Quién queda? La I se fue. Queda Anel. Entonces, ¿Anel puede seguir? Es una buena pregunta. ¿Anel puede seguir? No, claro que no. Bueno. O sea, el señor Isaac Mecler hoy día en la mañana en primera edición justo dijo que no, que hay otros juristas que dicen. Para mí, la verdad, la ley está clarísima. No puede, ¿no? Mira, la lista
una vez conformada la lista, la suerte de cada uno es independiente. Pero al momento de pasar a la segunda vuelta, el tema es por plancha. Entonces, en el hipotético... Y creo que es una exigencia de toda la sociedad ante las autoridades competentes que resuelvan con oportunidad, que resuelvan con una debida motivación, con una correcta valoración en atención a los hechos en cada caso concreto. Quien tenga que quedarse, que se quede de acuerdo a ley, y quien tenga que salir, que lo haga. Pero necesitamos ese pronunciamiento en base a una decisión debidamente motivada, a una valoración correcta de los hechos y sobre todo que sea de manera oportuna. Pues no puede continuar esta situación, está generando una grave inestabilidad de este proceso electoral, que en definitiva causa graves perjuicios, porque incluso no solo es la incertidumbre, sino la inversión que las personas vienen realizando en esta campaña electoral. Bueno, probablemente el tema, adelante. O sea, además de la inversión que puedan estar haciendo, creo que realmente el tema de fondo es que no estamos entrando a un debate programático, de ideas, que la gente sepa cuál es la diferencia entre el Frente Amplio, por ejemplo, con la propuesta que tiene, ¿cómo se llama la alianza? Alianza Popular, o que tiene el Fujimorismo, o el que tienen los que están en este momento en discusión en el jurado. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hace varias semanas, si es que se interpreta, no se interpreta, se puede, no se puede, y entonces el jurado está volviéndose un actor político en este proceso electoral. Sí, y eso es parte del problema de fondo y la preocupación, porque incluso en las listas al Congreso hay también aún todo un universo que discutir. Y de hecho, si no sabemos en este momento cuáles son las propuestas presidenciales, casi que tampoco sabemos cuáles son las propuestas congresales. Entonces, tenemos un sistema electoral que hoy se muestra en evidencia no tiene la suficiente solidez y debilita. El posible caso que Acuña salga, entre Anel, quede Anel, y Anel en esta situación tan extraña, llegue a la segunda vuelta, es el tercero el que entra, porque ella está sola. En consecuencia, y eso lo dice la resolución 305 del 2015, que interpreta el artículo 48 del reglamento. Entonces, ya está clarísimo. Además, ella ha dicho, y espero que cumpla su palabra, que Marisa, si él no sale, si él no pasa, ella se retira. Bueno, dijo, si el jurado electoral especial lo expulsa, y eso ya sucedió, yo me retiro, pero no lo ha hecho, por lo menos hasta el momento no. Bueno, sabemos, ¿no? Como la justicia, tarda pero llega. Yo pienso que va a llegar un momento en que o ella se va, o llega pero tarde también. O llega pero tarde también. Sí. O ella se va, o sencillamente se opera la resolución 305, ¿no? ¿Qué dice Jenny Vilcatoma? Creo que no se trata de decir todos o nadie. Aquí debe evaluarse caso por caso de acuerdo a los hechos que cuestionan a cada uno de los candidatos, a los elementos de prueba que se pueda tener en cada caso, y se debe de aplicar la ley para cada caso. Y debe haber, sí, un pronunciamiento inmediato. Esta situación de incertidumbre está dañando este proceso electoral porque no le permite al ciudadano tener un conocimiento claro de qué candidatos están corriendo en esta campaña electoral. ¿Para qué? Para que precisamente pueda hacer una evaluación consciente de qué propuesta es por la que se va a inclinar, a quién le va a dar su voto de confianza. Es necesario. ¿Seremos mañana héroes o lo contrario? Según la parte que opine. Lo que quiero es la seguridad, a nombre del Tribunal Supremo Electoral, de que este caso, al igual que todos los que vienen a esta sala, se resuelven con imparcialidad, con independencia, sin aceptar las presiones que siempre hay mediáticas o presiones como las marchas, los derechos. Bueno. Muy bien, ya nos acompaña también nuestra otra invitada, la señora Jenny Vilcatoma, que es candidata al Congreso por Fuerza Popular, número 2 en la lista, por Lima, en ese partido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, ¿es verosímil que mañana vaya a fallar el Jurado Nacional de Elecciones sobre estos dos asuntos? ¿Y van a ser héroes o van a hacer lo contrario? Bueno, creo que ya se volvieron un poco cantinflas, ¿no? Que es parte del problema que tenemos en este proceso. Ahí, como lo dije la vez pasada y nosotros nos reafirmamos en el Frente Amplio, sentimos que tenemos un proceso electoral que tiene un jurado que no está terminando de definir las normas de manera clara, ¿no? Tiene que ver con que hay una reforma pendiente en el Congreso que se hizo a medias, con unos congresistas que no cumplieron con su palabra de hacer la reforma que debían hacer, y nosotros lo que hemos dicho es que si se falla en contra del señor Guzmán o si se falla en contra del señor Acuña, tendría que fallarse en contra de todos los que han incumplido de manera sostenida
el proceso. O sea, de hecho, hace muy poco han salido papeles señalando, por ejemplo, que quienes formaron parte del proceso electoral del señor PPK no eran parte de su organización. Hace poco ha salido que hubieron modificaciones del estatuto del Partido Nacionalista a lo largo